Hola mi pandita, bienvenidos a un nuevo video. Para mí es un placer tenerlos aquí. Mi nombre es Fabiola Rodríguez y comencemos con este video. Hoy les traigo un videito especial y el hecho de que no he salido es porque les tengo una sorpresa. Y es que me hice un cambio de look súper extremo. Bueno, aquí está mi cambio de look. Sí, ese es un poco extremo porque al principio este cambio hace full tiempo, pero no se había podido, entonces ya pues aquí estamos. Sí, es un poco extremo, pero a mí me encantó, estoy enamorada. Pensé que no me quedado bien, el que me quería hacer era un color morado, pero me di cuenta que el morado no me hubiera quedado tan bien como este color. Opinen ustedes, comenten, ¿les gustó este cambio de look o no les gustó este cambio de look? Les cuento que en este videito les vengo a traer unos tips, pero yo espero que ustedes estén atentos a todos los videos, porque aquí en adelante van a venir videos súper buenos, porque estoy trabajando en unas cositas ahí súper buenas, que a mí me encantan. Y entonces yo espero poder grabar para ustedes todas esas cositas, todo esto en lo que estoy trabajando con mucho esfuerzo. Llevo meses haciendo eso, no les comentaba aún de eso. Subí un solo video acerca de ese tema y si ustedes saben cuál es, coméntenlo acá abajito, pero ya les estaré contando más de ese tema. Yo les traigo el día de hoy, son súper buenos y yo espero que a ustedes también les sirva bastante. Es decir, que el día de hoy les traigo, creo que son, vamos a ver cuántos son, como unos 9 tips de cómo leer la Biblia, de cómo entenderla de una mejor manera. Un poquito más, tú vas a poder comprender cómo Dios está viendo estas cosas, cómo están pasando todo esto, lo que está pasando tanto en Israel. Si ustedes entendieron un poquito eso, se van a dar cuenta que en la Biblia dice que una de las señales que a nosotros van a venir cuando sea la venida de Jesucristo va a ser que naciones contra naciones se van a ir en guerra, se van a pelear. Entonces, eso va a ser una de las cosas y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, estemos atentos a esto. No les vengo a hablar de ese tema, pero si ustedes quieren que yo les hable más o menos de las señales que Dios ha puesto para su venida, comenten. Voy a comenzar con el primer tip. Y el primer tip que les voy a dar a ustedes es que si ustedes quieren comenzar a leer esto y nunca lo han leído en su vida o es su primera vez leyéndolo, me parece bien porque este es el video indicado para ti. ¿Qué debo hacer aquí? Aquí no voy a comenzar por el Génesis, que el Génesis está en el Antiguo Testamento y es el primer libro que vamos a encontrar, ¿verdad? No vamos a comenzar de ahí. ¿Por qué? Porque es un poquito más complicado de entender. Entonces, cuando ya tú comienzas de una parte donde tú dices, ok, esto es más liviano para mí, cuando tú vayas a pasar a este lugar, vas a comprender mejor las cosas. Por eso no te digo, ahorita comienza a leer desde el Génesis. No. Lo que yo te recomiendo es que vayas al Nuevo Testamento, que está después de Malaquías, y vas a encontrar esta hojita que te dice Nuevo Testamento. Esta hojita que te dice Nuevo Testamento te va a aparecer el libro de Mateo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este es el libro con el que tú debes comenzar. Estos son los 4 evangelios que tú debes comenzar: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Son los que tú debes comenzar porque ellos explican de una manera más entendible, más concreta, más precisa. Si tú te vas a comenzar a leer desde el Antiguo Testamento es un poquito más complicado, tienes que escudriñar mucho más la palabra. Entonces, si tú eres principiante en esto, te recomiendo que empieces por el libro de Mateo o algo más fácil, por el libro de Juan, que está después de Lucas, el libro de Juan. Este es un libro que habla sobre el amor de Dios, el amor de Jesucristo, y es un libro que a mí me encanta. Yo amo este libro porque cada vez que yo lo leo me doy cuenta del amor tan grande de Dios y ahí comienza mi amor hacia Él y pum, y va. Es un libro súper bueno para principiantes. Entonces, si dices algo más fácil que Mateo, pues comienzas por Juan. Y después te regresas a Mateo. Vas a ver el amor de Dios, te vas a enamorar de Dios, te vas a enamorar. Ok. El segundo tip que yo te voy a dar es conocer el contexto. ¿Cómo conocer el contexto de este libro? Si te digo, tú vas a comenzar por Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer tú para entender el contexto antes de leer el libro de Juan? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar en qué año escribió Juan esto, quién era Juan, qué hacía Juan, Juan era discipulado por quién, Juan escribió esto para quién. Debes entender para quién escribió Juan esto o por qué lo escribió.
porque si nos damos cuenta, el libro de Juan muestra más el amor de Jesucristo que los otros evangelios. Entonces, al momento, ese es el contexto que tú debes buscar. Cuándo, dónde, cómo se hizo, qué quiso interpretar él con esto, a quién quiso transmitírselo. Entonces, ese es el contexto que tú debes buscar. ¿Y dónde vas a buscar eso? Pues en internet. Eso te va a ayudar bastante. ¿Y qué vas a hacer? Como yo, apuntes. Vamos, anota todo lo que tú digas. Ok, esto es importante para yo tener una idea de quién es Juan y comenzar a leer el libro de Juan. ¿Ok? Tercer tips que te voy a dar es hacer buenas preguntas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ya después de entender el contexto de este libro y entender más o menos quién es Juan, vas a comenzar a leer un capítulo. No te vayas a ir al loco a querer leerte todos los capítulos en un solo día. No, te recomiendo que te leas uno diario y eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque aquí viene el tercer tip que es importante de hacerte buenas preguntas. ¿Qué debes hacerle tú buenas preguntas al libro, a la Biblia? Es decir, por ejemplo, aquí yo leo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí está una pregunta. ¿Quién es el verbo? ¿Te das cuenta? Cuando tú comienzas a hacerle preguntas a lo que estás leyendo, no preguntas, ¿qué tipo de preguntas le puedes hacer? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo sucedió esto? Hay palabras o ideas repetidas. Aquí cuando te dice hay palabras o ideas repetidas, yo te recomiendo que con un lapicito o con un resaltador, por ejemplo, aquí se repite 3 veces la palabra verbo. ¿Qué debo yo tomar en cuenta esa palabra? ¿Por qué? Porque esa palabra es importante en este libro y esa palabra me va a ayudar a sacar lo fundamental de este libro. Entonces, entendiendo eso te va a ayudar mucho. Por ejemplo, si no sabes lo que es verbo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un diccionario que yo te recomiendo, como este es el Nuevo Testamento, que vayas en griego y busques. Cuando buscamos aquí en el diccionario de entendiendo lo que es verbo, nos vamos a dar cuenta que es la palabra. Entonces, ¿qué dice? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero cuando nos estamos refiriendo a la palabra, estamos hablando de Jesucristo. Entonces, el verbo es Jesucristo, la palabra es Jesucristo. Entonces, ya entendiendo esto más amplio, nos vamos a dar cuenta que ahí vamos entendiendo el libro, vamos entendiendo esto, vamos entendiendo un poquito más acerca de esto. Entonces, resalten las palabras que más se repiten porque esto les va a ayudar bastante. Entonces, el cuarto tips que vamos a ver es que debemos conocer el género de este libro. Y ustedes dirán, ¿el género cómo? Pues, ¿qué voy a hacer yo? Yo aquí les voy a poner una imagen para que ustedes entiendan de qué género estamos hablando. Cuando hablamos de estos tipos de tips y hablamos de género, nos damos cuenta que en la Biblia vamos a encontrar muchos libros y no todos están en el mismo género, no todos van relacionados con un mismo tema, son profecías, muchos son de evangelización. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hay libros de ley. Cuando hablamos de los libros de ley, estamos hablando del Pentateuco. Si no saben qué es el Pentateuco, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los libros de la ley, por eso dice género de ley, o sea, son ese tipo de género. Entonces van más enfocado a, por ejemplo, lo que Dios estableció, lo que Dios puso, los mandamientos, lo que estableció con los pueblos, cómo los liberó. Por eso dice el libro de ley. Entonces ya nos damos cuenta, no es lo mismo decir un evangelio. Entonces tenemos los de ley, los de historia, la poesía, la profecía, los evangelios y las cartas paulinas. Las cartas paulinas son espectacular porque fue algo tan bonito que Pablo nos dejó. Fue una enseñanza de lo que él recorrió tantas iglesias y lo que vio diferente en esas iglesias. Entonces es súper bonito. Entonces, entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta que este libro es un género de evangelización, de que trata de llegar a ti para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada. Entonces, cuando nos están evangelizando, está buscando la manera de llegar a nuestro corazón para que Dios tome el control de él. Entonces, no son muy diferentes a tú como te vas a ir a leer la ley de una vez, el género de ley, te vas a dar cuenta que Dios estableció muchas leyes, muchos mandamientos, y tú vas a decir como que, ay, todo eso tengo que hacer y todo eso tengo que dejar. Entonces, no, comienza primero desde esto. Los tips que te voy a dar es sacar la estructura de esto.
sacar la estructura de este libro. Y tú me dirás, ¿cómo voy a sacar la estructura de este libro? Yo te voy a enseñar algo. La estructura nos ayuda a identificar las ideas mayores. Siempre debes tener en claro de que, ok, tú dices, no, esto es muy complicado. No, o sea, mientras estás leyendo, tú puedes ir y analizando, teniendo una hojita o un cuadernito en mano. Entonces, esto te va a ayudar bastante sacar las estructuras. Yo le voy a mostrar en este libro que ustedes ven acá, este folletico, yo tengo pura práctica de todo lo que hemos sacado y cómo yo saqué las estructuras de cada cosita, ¿verdad? Por ejemplo, en este libro yo estudié el libro de Jonás. En este folleto yo tengo anotado el estudio del libro de Jonás y cómo yo, con todos estos tips que le estoy haciendo, pude interpretar el libro de Jonás. Entonces, cuando sacamos la estructura nos vamos a dar cuenta cómo el autor diseñó el desarrollo de estas ideas, porque ellos al momento de poner estas ideas así en orden, como ustedes ven, hicieron casi todo este mismo proceso que yo les estoy diciendo a ustedes, entender qué es lo que dice la Biblia realmente, de no confundirse, de no malinterpretar lo que dice la Biblia. Se sacaba la idea mayor, por decirlo acá. Aquí una idea súper importante sería desde desde Juan 1 hasta el 5, hasta el versículo 5. Ahí sería una estructura. ¿Qué debo hacer yo? Ok, pongo en una hojita, voy a poner, como vamos a ver acá, en una hojita voy a poner Juan abreviado y voy a poner el número 1, 2 puntos, y voy a poner del 1 al 5. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a leer desde el 1 al 5 y voy a ver cuál es la idea principal de esto. Está hablando de Jesucristo. ¿Cuál es la idea principal que yo veo de esto? De que Jesucristo estaba desde el comienzo de la fundación del mundo. Ahí está la idea. Esa es la idea principal, la idea que te ayuda. La estructura te ayuda a sacar esas ideas, a entender. Y después que hagas esta primera estructura de los primeros versículos, lo puedes hacer con los siguientes. Puedes decir desde el 11 al 15. Y que vas a sacar tú de ahí la idea de esa parte que dice... y esa persona que era desde el principio vino y pagó por nuestros pecados. Es una idea. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, eso es lo que tú debes anotar abajo de eso. Esa es la estructura de cómo entender mejor un tema. Vas a hacer con tu propia palabra, no vas a poner lo mismo que dice la Biblia. La idea es que cuando el momento que tú digas de este versículo a tú saques lo que tú entendiste, lo que tú reflexionaste, y eso te va a ayudar mejor a entender. El sexto tip que te voy a dar es que debemos sacar la idea central. Esto es una estructura. El quinto ticket es una estructura, no es la idea central, pero te ayuda a fundamentar para obtener una idea central. Te ayuda a poder tener una idea central. Entonces, ¿qué debemos hacer con la idea central? Es el mensaje en sí del capítulo que tú estás leyendo, es decir, el capítulo 1. Entonces, después de haber leído todo ese capítulo, vas a poner lo que tú comprendiste de todo el tema, lo que tú comprendiste de ese capítulo. Por ejemplo, el capítulo del 1 hasta el 18 nos habla de que el verbo fue hecho carne, es decir, que de Jesucristo, que estaba creado desde el principio, vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Él se hizo carne siendo Dios. Entonces ahí ya vas creando una idea central. Jesucristo vino a este mundo a morir. Jesucristo vino a este mundo para que tú fueras perdonado. Eso es una idea central. Eso es una idea central que sea cortita, sea concreta. Y tú dices, Jesucristo vino a este mundo para que nosotros seamos perdonados. Y tú cualquier persona le muestras eso y le dices, esto fue lo que yo entendí de este capítulo. Y ellos de una vez van a entrar en contexto y van a decir, wow, en este capítulo me está hablando de cómo Jesucristo vino a este mundo para que yo fuera perdonado y de que Él ya existía. Entonces, si te das cuenta que si tú le das esa idea central a una persona y tú le dices, esto fue la idea central que yo saqué de este libro, va a quedar impresionado y simplemente con esa idea ya va a entender de lo que se trata. El séptimo tip que te voy a dar es la respuesta esperada. ¿Tú crees que nosotros debemos responder a esto de una buena manera, de una mala manera? El arrepentimiento del pueblo de Nínive. Por ejemplo, aquí estamos hablando del libro de Jonás.
una respuesta esperada que el autor de este libro esperaba en el transcurso, porque este pueblo no se arrepentía. Era lo que ellos esperaban, es que este pueblo se arrepintiera. En el primer capítulo vemos que era un pueblo que no se arrepentían, pero que ellos esperaban que ese pueblo realmente se arrepintiera. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí en el primer capítulo? De que, por ejemplo, de que Jesucristo vino al mundo a pagar por tus pecados. Entonces, ¿qué esperan ellos? El arrepentimiento de estas personas para poder tener a Dios en su corazón. Ya eso es una respuesta esperada. Es decir, ellos no creen, pero la idea es que ellos crean. Ahí vamos entendiendo lo que es una respuesta esperada, y eso es lo que tú debes sacar. Es decir, que en el mismo libro te va a dar la respuesta esperada, solamente tienes que encontrarla, centrarte ahí bastante. Tienes que centrarte ahí bastante para poder encontrarla. El octavo es la teología bíblica, y esto creo que fue lo que más se me hizo difícil a mí a estudiar este folleto. Fue lo más complicado de toda esa clase. ¿Por qué? Porque en la teología bíblica, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos unir el libro donde estamos, el capítulo donde estamos, y encontrarle una concordancia, una unión con los demás versículos de la Biblia que también te hablan respecto a ese tema. Por ejemplo, yo aquí tengo ya listo un ejemplo para ustedes. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Jonás, si nos vamos a Jonás 1:4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, ¿con qué yo uní ese versículo? Lo uní. En muchos casos en la Biblia te sale algo igual a la teología bíblica, que acá abajo te sale un versículo como referencia. Si no te sale uno de acuerdo, por ejemplo, aquí nos sale uno con Jonás 4, entonces debes buscarlo, pero la mayoría te trae esto. Por eso es súper bueno una Biblia de estudio, porque te ayuda con ese tipo de cosas, te hace la teología bíblica más fácil. Como yo no la tenía y no la tengo todavía, tengo que hacerlo por mi propia cuenta, tengo que unirlo, entonces es un poquito más complicado. Entonces, ¿con qué uní yo esto? Lo uní con... si vamos a Mateo, que fue el primero que les dije que tienen que estudiar, 8:23 al 27, nos damos cuenta que dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces, si nos estamos dando cuenta, aquí hace referencia a Jesús cuando estaba en la barca y hubo esta tormenta de que él estaba durmiendo y sus discípulos estaban asustados. Si nos damos cuenta, ¿y cómo se relaciona esto de la parte de Jesús con el libro de Jonás? Se hizo levantar un gran viento. ¿Y qué le pasó a Jesucristo? Hubo una tormenta mientras estaba en un barco. ¿Y qué pasa con Jonás? Que él también estaba en un barco y también hubo una tempestad tan grande que pensó que la nave se partiría. ¿Qué pasó con lo que yo lo uní en Mateo 8:23 al 27? Que Jesucristo estaba en una barca y hubo una tempestad tan grande y sus discípulos tenían miedo de que pudieran morir ahí. Entonces, si ven la unión, si ven el sentido, si ven la concordancia de que son escenas similares, pero en distintas ocasiones, una en el Antiguo y otra en el Nuevo, todo se une. Entonces, eso es lo que debemos hacer en la teología bíblica, que deben ustedes. Es decir, por ejemplo, una unión de Juan, que dice: en el principio era el verbo, debemos irnos al Génesis y ver cómo unimos esa parte del verbo que era en el principio con el Génesis, de cuando fue la creación y eso. Y ya para terminar, el último tips, que es creo que es el octavo, noveno, no me acuerdo, ya ustedes deben tener ahí más o menos idea, es la aplicación de todo este tema que tú entendiste, todo este tema que tú estudiaste y comprendiste. ¿Qué fue lo que te dejó a ti? Por ejemplo, en el libro de Jonás, ¿qué nos dejó marcados a nosotros? Que Dios es un Dios clemente. Dios trata el corazón de sus hijos. Es decir, que Él trató con el corazón de Jonás, lo probó en todo eso cuando lo envió a predicar a Nínive, probó su corazón, estuvo ahí con Él. Entonces, trató con su corazón, trató con su enojo. Y eso nos dejó a nosotros que Dios trata con cada uno de nuestros corazones. ¿Qué te debe dejar a ti el libro que tú leas? De que Dios es amor, de que Dios me ama, de que debemos hacer esto y de que no debemos hacer eso.
Eso es lo que te debe dejar a ti la aplicación, ese es el mensaje, esa es la semejanza que debe dejar marcada en tu corazón ese libro. Entonces yo espero que estos tips te hayan gustado bastante. Perdónenme por ser tan extensa, pero yo trato de no dejar nada por fuera, siempre trato de comunicar todo lo que dispone en mi vida. Entonces espero que les haya gustado bastante. Si les gustó así, no olviden darle un hermoso like, de suscribirse en el botoncito rojo que está aquí abajo y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Les voy a dejar mis redes sociales aquí. No olviden de seguirme en mi cuenta de Instagram. Si quieren me pueden enviar mensajitos por allá o por mi Facebook, que los voy a dejar aquí en la descripción de este video. Los amo un montón y nos vemos en un próximo video.